Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, te lo agradeceremos mucho. Ahora sí, pónganse cómodos, comenzamos con la historia. La leyenda comienza. La historia del Dogman no empieza con un grito, ni con una desaparición. Comienza con un susurro. Una palabra compartida entre dientes, apenas audible por encima del crujir de la leña en un hogar rural. Es una historia que crece como el moho en la oscuridad, lenta y silenciosamente, hasta que un día, ya no puedes ignorarla. Corre el año 1887. La región de Bedford, en el corazón de Michigan, está en pleno crecimiento. Madereros, cazadores y granjeros pueblan la zona. Una comunidad joven, marcada por la esperanza de un futuro y el miedo a los inviernos. Aquí no hay lujos. Solo tierra, trabajo duro, y el susurro constante del bosque que todo lo rodea. Todo comienza con los sonidos. Al principio son ruidos que nadie quiere admitir que escuchó. Pasos. No como los de un ciervo, que trotan y huyen. No como los de un oso, que aplastan ramas con un peso titánico. Estos pasos son distintos. Rítmanos. Metódicos. Como si alguien, o algo, caminara erguido. Pensativo. Cauteloso. La primera historia documentada habla de un cazador llamado Thomas Greaves. Un hombre recio, con cicatrices en las manos y una Biblia en el bolsillo. En una noche de octubre, Thomas regresa del bosque con los ojos vacíos, el rostro pálido. Su esposa lo encuentra sentado en el porche, sin mover un solo músculo. Cuando logra hacerlo hablar, él dice solo una frase: no era un hombre. No era un lobo. Era ambas cosas. Por semanas no vuelve a entrar al bosque. Vende sus trampas. Se niega a hablar del tema. Sus vecinos lo miran con recelo. Algunos piensan que el frío le afectó la cabeza. Otros creen que vio algo que no debió haber visto. Y otros, los más antiguos, simplemente asienten en silencio. Como si supieran. Y es que los ancianos del lugar ya tenían nombres para esas cosas que se mueven en el límite entre lo real y lo imposible. El guardián de la noche, lo llamaban algunos. El caminante oscuro, decían otros. Pero pronto, un nuevo nombre empieza a circular en las charlas de taberna y en los rezos secretos: Dogman. En la posada de Bedford, los leñadores hablan a media voz. Mi hacha desapareció anoche. La dejé junto al roble grande. Mi perro no deja de ladrar al bosque. Ni de día ni de noche. Lo vi. Parado. Alto. Con ojos que brillaban como carbón incandescente. Siempre en susurros. Nunca en voz alta. Como si pronunciarlo pudiera invocarlo. La tensión crece como la escarcha al amanecer. Silenciosa. Persistente. Las familias comienzan a dejar velas encendidas toda la noche. Los niños ya no juegan cerca de los árboles. Y al caer el sol, las calles se vacían. Porque todos saben, aunque nadie lo diga, algo está caminando entre los pinos. Y entonces, llega la desaparición de los hermanos Lawton. 2 niños. 6 y 9 años. Habían salido a buscar leña con su perro. Solo encontraron al animal, con el hocico destrozado y las patas delanteras rotas. La sangre llevaba un rastro que se perdía en el corazón del bosque. Ningún adulto se atrevió a seguirlo. La iglesia se llena. El reverendo habla del demonio, del juicio, del castigo por los pecados. Pero el miedo ya no es religioso. Es primitivo. Es biológico. Es la certeza de que hay algo en la oscuridad que no debería existir, y sin embargo, está. Una semana después, una carta llega a manos del alguacil local. Firmada por un tal E.R. No busquen a los niños. No están perdidos. Están con él. Con el que camina como hombre pero huele como bestia. No hay jaula para su furia. No hay crucifijo para su mal. Ya ha despertado. La firma es ilegible. La tinta parece haber sido diluida con agua o lágrimas. La carta se guarda. Se archiva. Se olvida. Pero el bosque no olvida. Y esa fue solo la primera página de una historia que, hasta hoy, sigue escribiéndose. Los primeros encuentros. El invierno llegó temprano ese año. Las nieves comenzaron a caer a finales de octubre, cubriendo la tierra con un manto blanco que parecía ocultar más de lo que revelaba. En Bedford, el miedo se había congelado en los corazones de sus habitantes. No era el frío lo que les quitaba el sueño. Era el sonido de las ramas crujir bajo un peso desconocido, el silencio de los lobos que ya no aullaban, y las huellas que aparecían alrededor de las casas, demasiado grandes para ser humanas. Uno de los encuentros más antiguos que se conservan es el del joven ayudante del aserradero, Jimmy Arrow. Apenas tenía 17 años y soñaba con juntar suficiente dinero para viajar a Chicago y convertirse en mecánico. Una noche, después de terminar su turno,
decidió cortar camino por el bosque. Su madre fue la última en verlo. Al día siguiente, sus compañeros de trabajo encontraron su gorra junto a un árbol partido a la mitad. Las marcas de garras en la corteza no coincidían con las de ningún animal conocido. No hubo sangre, pero sí un rastro de huellas que daban vueltas, como si algo lo hubiera perseguido o jugado con él antes de llevárselo. La desaparición de Jimmy conmocionó al pueblo. Nadie quería hablar abiertamente, pero las miradas se cruzaban, los cuchicheos aumentaban y, por la noche, las lámparas de aceite se mantenían encendidas hasta el amanecer. Entonces fue Thomas Briggs. Briggs no era un joven soñador. Era un veterano de guerra, curtido, grande como un roble, con brazos que parecían troncos y una voz que podía callar a un bar entero. Él no desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo fue hallado cerca del lago Marquette, o lo que quedaba de él. Había sido desgarrado, pero no devorado. Como si lo hubieran cazado por deporte. Su escopeta, rota en dos. Y en el barro, la misma clase de huellas. Largas. De dedos con garras. Erguidas. Fue después del hallazgo de Briggs que apareció un nuevo documento. Una carta que no fue enviada por correo, sino dejada sobre el altar de la iglesia, envuelta en un paño rojo. A quien lea esto, mi nombre es Elías Rowe. Fui trampero y guía por más de 20 años. Lo que acecha nuestros bosques no es natural. Lo vi con mis propios ojos hace décadas, y aún me visita en sueños. Tiene los ojos de un hombre, pero el alma de algo antiguo. No esperen misericordia. No busquen razón. El dogman no olvida. No perdona. El reverendo no sabía qué hacer con la carta. Algunos dicen que la quemó. Otros que la escondió bajo el púlpito. Pero lo cierto es que, desde ese día, comenzó a rezar más fuerte. Y a dormir menos. Mientras tanto, en el bosque, las pisadas seguían apareciendo. A veces cerca del pueblo. A veces justo afuera de una ventana. Y cada tanto, un animal desaparecía. Una vaca. Un perro. Un caballo. Siempre sin sangre. Siempre sin ruido. Y entonces, los testimonios empezaron a llegar. Testigos que juraban haberlo visto. De noche. Entre los árboles. Ojos brillantes. Una sombra demasiado alta para ser un hombre, demasiado erguida para ser una bestia. No todos creyeron. Algunos se reían. Otros bebían para olvidar. Pero los que sabían escuchar, sabían que la leyenda ya no era una historia. Era una advertencia. Y así terminan los primeros encuentros. No como simples eventos aislados, sino como los primeros latidos de un corazón salvaje que estaba despertando tras un largo sueño. La investigación y las primeras pruebas. El invierno de 1888 trajo consigo no solo más nieve, sino también más desapariciones. Los leñadores, al principio dispuestos a ignorar las viejas leyendas, comenzaron a ser conscientes de que las desapariciones no tenían una explicación lógica. Nadie había oído ni visto nada extraño, pero los rastros de huellas y las marcas en los árboles eran innegables. Era como si un animal, o algo peor, se estuviera burlando de ellos, acechando a los más débiles, a los desprevenidos. Pero fue un hombre, un forastero de paso llamado Elías Rowe, el primero en atreverse a dar una explicación. Un hombre con una historia propia que pocos conocían. Antes de ser un predicador, Rowe había sido un trampero. Había viajado por el norte de Michigan, recogiendo pieles y explorando los rincones más remotos del bosque. Su rostro, curtido por los años, y su mirada penetrante estaban llenos de un conocimiento que muchos no comprendían. Lo vi, dijo a la congregación en un murmullo bajo, casi con temor de decir las palabras en voz alta. Vi lo que acecha en estos bosques. Y no es un lobo. No es un oso. Es algo más antiguo. Algo que camina sobre dos pies y tiene ojos. Ojos que parecen conocerte, que ven a través de ti. El dogman no es una leyenda. Es real. Pocos creyeron sus palabras. Para algunos, Rowe era un hombre que había visto demasiado. Para otros, su visita solo era un intento desesperado de encontrar una razón para las desapariciones que se habían intensificado en las últimas semanas. Pero en la oscuridad de la posada de Besford, mientras las velas titilaban y las voces murmuraban, el nombre de Dogman empezó a retumbar en las conversaciones con más frecuencia. Fue una noche de enero cuando, por fin, un grupo de hombres decidió adentrarse en el bosque. Armados con hachas, rifles y determinación, se dirigieron a la zona más remota donde se había encontrado la mayor concentración de huellas. Liderados por el alguacil local, Nathaniel Parker, se adentraron en la oscuridad, sin saber que su búsqueda les llevaría a algo mucho peor que lo que habían imaginado. Uno de los hombres, un joven llamado Samuel Greaves, hijo del cazador que había desaparecido meses antes, llevaba consigo una vieja cámara fotográfica que había conseguido a duras penas.
La esperanza de capturar alguna evidencia, alguna prueba tangible de lo que estaba ocurriendo, lo había impulsado a acompañar a los demás. Aunque su padre había muerto de manera misteriosa, Samuel sentía que había algo más en juego que una simple venganza. Era como si una sombra, una presencia invisible, lo hubiera arrastrado a ese bosque maldito. Lo que sucedió esa noche sería contado en susurros por años, siempre evitando detalles específicos. Nadie quería reconocer lo que realmente vieron, y mucho menos hablar de lo que experimentaron en las horas que pasaron bajo la luna llena. El grupo caminó en silencio. Solo el crujir de la nieve bajo sus botas rompía la quietud. A medida que se acercaban al claro donde las huellas eran más evidentes, el aire parecía volverse más denso, más pesado. El viento dejó de soplar. Los animales que usualmente se oían en el bosque, desde los búhos hasta los ciervos, callaron. Una quietud incomprensible se apoderó de la región. De repente, Samuel se detuvo. Sus ojos, como los de los demás, brillaron con el reflejo de algo en la distancia. Algo grande, erguido, que se movía entre los árboles. Los hombres lo vieron también. La figura era alta, demasiado alta, y caminaba con una extraña gracia, como si no fuera un animal, pero tampoco un hombre. Cuando los ojos de los presentes se fijaron en el ser, notaron algo aún más perturbador. Sus ojos, como dos carbones encendidos, brillaban en la penumbra. «Es él», susurró Samuel, como si no pudiera creer lo que veía. «Es el Dogman». El grupo de hombres, paralizados por el terror, no sabía qué hacer. Nadie había esperado encontrarse con algo tan real. El Dogman caminaba entre los árboles, casi danzando. Sus garras brillaban con la luz de la luna, y su respiración, profunda y regular, rompía el silencio de la noche. Fue el alguacil quien rompió el hechizo de terror. Con un gesto, indicó que se retiraran lentamente. La cámara de Samuel captó la imagen, pero no por mucho tiempo. En cuanto el flash iluminó la escena, el Dogman giró con una rapidez sobrehumana y desapareció en el bosque con un gruñido bajo, casi como una advertencia. El grupo, aterrorizado, se retiró con rapidez, pero no sin antes dejar atrás la prueba. El rastro que el Dogman había dejado en la nieve era inconfundible. Garras enormes, huellas profundas, y el eco de su presencia resonando en la mente de los hombres. La cámara de Samuel nunca fue revelada, y sus fotos, si es que las hubo, nunca vieron la luz. Lo que siguió fue un silencio mortal en el pueblo de Besford. Nadie osó hablar abiertamente del encuentro. Nadie volvió a adentrarse en el bosque sin pensarlo dos veces. El alcalde ordenó que se colocaran carteles que advertían de la presencia de animales salvajes, aunque todos sabían que las verdaderas amenazas no venían de los lobos ni de los osos. El Dogman había dejado su marca. Pero lo que realmente asustaba a los habitantes de Besford no era solo el miedo al Dogman. Era la certeza de que, ahora que lo habían visto, algo aún más oscuro se había desatado. Y como una sombra al acecho, el Dogman lo seguiría, para siempre. El regreso al bosque y el encuentro con lo desconocido. El tiempo pasó, y aunque la vida en Besford siguió su curso, el encuentro con el Dogman nunca fue olvidado. Nadie en el pueblo volvió a hablar abiertamente de la criatura, pero sus ojos se volvían nerviosos cada vez que alguien mencionaba la luna llena. El aire se tornaba tenso en esas noches, como si el silencio del bosque reclamara su poder. Cada sombra que se alargaba entre los árboles parecía esconder un secreto, y todos sabían que el Dogman seguía allí, esperando. El invierno de 1889 trajo consigo una nueva tragedia. Una joven llamada Emma Collins, conocida por su valentía y espíritu aventurero, desapareció en la misma área donde los hombres habían tenido su encuentro con la criatura. Al principio, su desaparición no causó alarma. Emma era conocida por su afición a explorar los alrededores, pero cuando las semanas pasaron sin noticias, los murmullos de preocupación comenzaron a circular de nuevo por el pueblo. La gente de Besford no era ajena a los peligros del bosque, pero esta desaparición fue diferente. Nadie había escuchado ruidos ni gritos. Nadie había visto nada inusual, solo un rastro de huellas que desaparecían en la nieve. Fue entonces cuando un pequeño grupo de hombres, guiados por Samuel Greaves, decidieron regresar a la zona donde el Dogman había sido avistado por primera vez. La decisión no fue tomada a la ligera. Samuel sabía que el miedo se había apoderado de todos, pero también sabía que tenía una responsabilidad, una deuda con su padre y con los que se habían perdido en la oscuridad del bosque. Esta vez, la expedición no estaba dirigida por el alguacil Parker, quien había sido testigo de los horrores de la criatura el año anterior, sino por un hombre joven y decidido, lleno de la necesidad de venganza. Samuel sentía que debía enfrentarse a lo desconocido, aunque su corazón latiera con fuerza al pensarlo. Tenemos que ir. Si algo le ha pasado a Emma, no podemos quedarnos aquí, mirando las huellas en la nieve,
dijo Samuel mientras se reunía con los otros hombres, bajo la tenue luz de la lámpara. La determinación en sus ojos era feroz, y aunque nadie quería admitirlo, cada uno de los presentes compartía el mismo miedo. Sabían que el Dogman estaba allí, acechando, esperando. La noche que decidieron emprender la búsqueda de Emma era fría y sin luna. La niebla había descendido, cubriendo el pueblo y el bosque en una capa espesa y húmeda que dificultaba la visibilidad. A medida que se adentraban en el bosque, el aire se volvía más denso, más opresivo. Los árboles, que antes parecían ser simples centinelas, ahora se sentían como presencias que los observaban, que los acechaban desde las sombras. Los hombres caminaron en silencio, con los rifles cargados y las antorchas levantadas. La nieve crujía bajo sus pies, cada paso más pesado que el anterior. Samuel iba al frente, su mente atada a la imagen de la joven Emma, perdida entre las sombras. La razón por la que habían regresado se encontraba clara en su mente, pero también había algo más, la necesidad de entender, de conocer a fondo lo que realmente acechaba en el corazón de esos bosques. Unos cuantos kilómetros adentro, comenzaron a notar algo extraño. Las huellas en la nieve no se parecían a las de ningún animal conocido. Eran grandes, pero no formaban un patrón lógico, como si la criatura que las había dejado no caminara de la misma forma que cualquier otra. Algunas de las huellas se alineaban con las ramas de los árboles, como si algo, o alguien, hubiera estado balanceándose entre los troncos. O algo, o alguien, que no pertenecía a este mundo. El silencio en el aire se volvió aún más insoportable. El viento había cesado por completo, y el canto de los búhos o el susurro de las ramas parecía haberse evaporado. Todo estaba tan quieto que los hombres se sintieron observados, como si fueran parte de un juego macabro. Samuel sabía que no estaba solo, pero no se atrevió a mirar atrás. En su corazón, sabía que lo que le esperaba era mucho peor de lo que podría imaginar. De repente, un grito. Un grito desgarrador que perforó la oscuridad de la noche. Los hombres se detuvieron en seco, y un escalofrío recorrió sus espinas. El grito no provenía de Emma, sino de uno de los miembros del grupo, Thomas O'Connell, el más experimentado de todos ellos, quien había sido uno de los hombres que se había encontrado con la criatura el año anterior. Su rostro era un reflejo de terror absoluto, y su cuerpo temblaba de forma incontrolable. «Está allí, gritó Thomas, señalando hacia el fondo del bosque, donde la niebla parecía espesar aún más. Samuel, aunque aterrorizado, se adelantó. Cuando miró en la dirección que Thomas señalaba, vio una sombra moverse en la niebla. Un par de ojos brillaban en la distancia, dos puntos ardientes que parecían verlos a través de la niebla. No podía distinguir nada más, solo esos ojos, que parecían estar conectados con su alma. La figura era alta, mucho más alta de lo que Samuel recordaba, y su cuerpo, aunque parcialmente cubierto por la niebla, reflejaba una presencia que no se podía ignorar. Era él, el Dogman. Pero esta vez, no estaba solo. Un fuerte crujido los hizo girar hacia otro lado. De entre los árboles, surgió otra sombra, más baja, más escurridiza. Como si el Dogman no fuera la única criatura que habitaba estos bosques. Era como si algo más, aún más antiguo, lo acompañara. El terror se apoderó de Samuel. No sabía si su mente le estaba jugando una broma, si era el miedo el que lo hacía ver cosas que no existían, pero en su interior algo le decía que no estaban solos. Que la oscuridad del bosque albergaba secretos que no debían ser descubiertos. El grupo, ahora completamente paralizado, dio media vuelta, comenzando a retroceder. La niebla parecía cerrarse a su alrededor, como si el bosque hubiera cobrado vida, como si todo a su alrededor estuviera cambiando. Samuel no podía dejar de mirar los ojos que lo seguían desde la oscuridad. Ojos que no olvidaban, ojos que siempre regresarían. El Dogman los había encontrado, y no se iba a rendir. La presencia en las sombras y la verdad que acecha. El regreso al pueblo fue un caos. Los hombres que habían ido a buscar a Emma, entre ellos Samuel y Thomas, llegaron con los rostros pálidos, casi irreconocibles. No mencionaron palabras cuando entraron a Besford, sus ojos vacíos, sus cuerpos sacudidos por un temor que no sabían cómo transmitir. Samuel había intentado hablar, explicar lo que vieron, pero sus palabras se quedaban atrapadas en su garganta, como si el miedo los hubiese dejado sin voz. Esa misma noche, las puertas del pueblo fueron cerradas con más fuerza que nunca. Las ventanas se cubrieron, y la gente comenzó a murmurar, a susurrar con nerviosismo, como si todo el pueblo pudiera sentir que algo se acercaba.
El aire se sentía espeso, cargado, como si el propio bosque, ese que había reclamado tantas vidas, estuviera rodeando las casas de los aldeanos. Pero lo peor aún estaba por llegar. El extraño comportamiento de los hombres no pasó desapercibido, y rápidamente los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el Dogman había vuelto. Otros, más supersticiosos, aseguraban que la criatura nunca se había ido, que solo había estado esperando. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido en el bosque esa noche, pero todos podían sentir la presencia de algo que acechaba desde más allá de la niebla. A la mañana siguiente, Samuel se despertó temprano, como si un impulso lo obligara a salir. Necesitaba respuestas, necesitaba comprender lo que había visto, pero más aún, necesitaba saber por qué lo había visto. El sueño, o lo que había sido más que un sueño, aún pesaba en su mente, como una pesada manta de oscuridad que no dejaba de apretarlo. Algo había cambiado en él. Algo había despertado dentro de su pecho. De repente, un ruido lo hizo volverse. Al principio, pensó que era el viento o el crujir de las maderas de la casa. Pero algo en su interior le decía que no lo era. Se acercó lentamente a la ventana, con la mano temblorosa, y miró hacia afuera. La niebla aún cubría el pueblo, envolviéndolo todo en un manto de misterio. Pero lo que vio fue aún más aterrador. Entre las sombras del bosque, donde las copas de los árboles apenas dejaban pasar la luz, había figuras. No eran personas, ni animales. Eran sombras, que se movían con una fluidez extraña, como si no tuvieran una forma definida, como si estuvieran hechas de pura oscuridad. Samuel tragó saliva, su respiración se hizo más agitada. Sabía lo que había visto en el bosque. Sabía lo que había sentido. Pero esto era diferente. De repente, una figura se detuvo justo en el borde de la niebla. Samuel se quedó paralizado al verla. La figura estaba erguida, demasiado alta, demasiado delgada, y sus ojos, esos ojos. No podía verlos claramente, pero sabía que estaban allí, brillando con una intensidad tan fría que hizo que su piel se erizara. No era un ser humano. No era el Dogman. Algo más, algo que no podía entender, estaba acechando. Los minutos pasaron como horas. Samuel no podía apartar la mirada de la sombra, que ahora parecía observarlo. Era como si supiera que él había visto, y no le gustaba que alguien hubiera presenciado su presencia. El miedo lo invadió, pero también algo más. Algo que no podía identificar. Intriga. Curiosidad. Necesitaba saber qué era aquello. Y aunque algo en su interior le gritaba que debía huir, que debía correr lejos, algo más lo mantenía allí, atrapado en esa visión. Fue entonces cuando escuchó un sonido. Un susurro. Tan bajo, tan distante, que pensó que lo había imaginado. Pero el susurro creció, y creció, hasta convertirse en un murmullo que parecía provenir de todas direcciones a la vez. No estaba solo. No solo había algo observándolo desde la sombra, sino que había algo más en el aire, algo que no pertenecía a este mundo. Samuel apretó los dientes, su corazón latía con fuerza, pero no podía mover un músculo. La figura, que aún se mantenía inmóvil entre los árboles, levantó una mano, y de repente, un viento helado comenzó a soplar con tal fuerza que la niebla se levantó momentáneamente, revelando la forma completa de la criatura. Samuel sintió que el aire le faltaba. La figura que tenía ante él no era más alta que un hombre, pero su forma parecía distorsionada, con una piel tan pálida que parecía casi translúcida, como si fuera un espectro, un ser que no debía existir. Y en ese momento, algo aún más espantoso sucedió. La figura comenzó a moverse, y a medida que se desplazaba, la niebla la seguía, cubriéndola, protegiéndola. Cada paso que daba, el aire se hacía más denso, y las sombras a su alrededor parecían tomar vida propia, alargándose hacia Samuel como si quisieran alcanzarlo, como si quisieran llevárselo consigo. Samuel no pudo resistir más. Dio un paso atrás, luego otro, hasta que de repente, el suelo crujió bajo sus pies. Cuando miró hacia abajo, vio algo que lo hizo desmayarse. El suelo de madera estaba cubierto de sangre. Sangre fresca. La misma sangre que había visto en el bosque. Era el mismo rastro, el mismo horror. Antes de desmayarse, una última imagen se grabó en su mente. La criatura desapareciendo en la niebla, y en su lugar, un susurro que decía, con voz profunda y lejana, «Nosotros sabemos lo que buscas». La noche en la que las estrellas murieron.
La oscuridad se apoderó de Besford con una intensidad casi tangible, como si el cielo hubiera decidido tragar la luz y dejar al pueblo a merced de lo que acechaba en las sombras. Aquella noche, la luna llena apareció en el horizonte, una esfera fría y deslumbrante que iluminaba el mundo con una luz macabra, una luz que no ofrecía consuelo, sino que profundizaba el terror. Los aldeanos sabían lo que significaba. El Dogman se acercaba. Esa noche, los cielos no solo estaban cubiertos de nubes. Una niebla espesa se había descolgado del bosque, empapando las calles con un aire frío y denso que parecía envolverlo todo. La quietud era tan pesada que incluso el viento se detuvo, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo el aliento. La gente de Besford se reunió en sus casas, las puertas y ventanas cerradas con más fuerza que nunca, pero sabían que algo que no podían controlar acechaba en la oscuridad. Samuel no podía dormir. La imagen de la criatura en el bosque, la visión de esa sombra macabra que parecía conocer sus pensamientos, lo mantenía despierto, su mente dando vueltas en busca de respuestas. Pero algo le decía que no iba a encontrar respuestas en sus pensamientos. Algo lo empujaba a salir, a enfrentarse a lo que se escondía en la niebla, como si su alma estuviera atada a ese destino del que no podía escapar. Era casi medianoche cuando, finalmente, Samuel decidió salir. No sabía qué esperaba encontrar, pero su impulso lo superó. Se vistió rápidamente y, sin hacer ruido, salió de su casa. La calle estaba desierta, el único sonido que podía oír era el crujir de sus botas sobre la nieve. A medida que caminaba, la niebla se espesaba, y la atmósfera se volvía aún más opresiva, como si el mundo entero estuviera esperando algo. El bosque, ese monstruoso mar de árboles que había sido el testigo de tantas desapariciones, lo llamaba. Samuel no entendía por qué se sentía tan atraído hacia él, pero sabía que algo le había sido revelado en su encuentro con la sombra esa mañana. Algo estaba esperando ser descubierto, y solo él podía hacerlo. El aire frío se cortaba como un cuchillo mientras Samuel cruzaba el límite del pueblo, adentrándose en la espesura del bosque. La niebla se pegaba a su piel, humedeciendo su ropa, pero lo que más le aterraba no era el frío ni la oscuridad. Era el silencio. Un silencio tan profundo que hacía que los latidos de su corazón parecieran demasiado fuertes, como si el mismo bosque estuviera escuchando. A medida que avanzaba, las sombras entre los árboles se alargaban, deformándose y retorciéndose de formas extrañas. Samuel sentía que algo lo observaba desde los rincones más oscuros, como si todo el bosque estuviera vivo, al acecho. Su respiración se volvió irregular, su garganta seca, pero no podía dar marcha atrás. La figura de la criatura estaba grabada en su mente, y esa imagen lo empujaba a seguir adelante, a desvelar la verdad. De repente, un crujido rompió el silencio, un sonido tan fuerte que Samuel se detuvo en seco. Miró a su alrededor, pero no pudo ver nada en la oscuridad. Sin embargo, algo lo estaba siguiendo, y lo sentía en cada fibra de su ser. El crujido se repitió, más cerca esta vez. Luego, el aire se tornó aún más pesado, y una sensación de maldad palpable lo envolvió. En un susurro apenas audible, escuchó una voz. No era humana. No era un sonido natural. Era un murmullo grave y arrastrado, como si algo intentara hablar desde las profundidades de la tierra misma. La voz llegó a sus oídos como un suspiro, y lo que decía lo hizo temblar. Nosotros hemos esperado mucho tiempo. La luna llena ha regresado, y con ella, todo será reclamado. Samuel no podía mover un músculo. La sensación de terror lo invadió por completo. Quería correr, pero su cuerpo no respondía. De repente, un grito desgarrador resonó en la oscuridad, y las sombras comenzaron a moverse con una rapidez antinatural. Los árboles crujieron y se doblaron, como si el mismo bosque estuviera siendo arrancado de su raíz. Con un esfuerzo sobrehumano, Samuel comenzó a correr, sus piernas respondiendo lentamente, como si estuviera atrapado en una pesadilla. El aire se volvía cada vez más denso, y la niebla parecía abrazarlo, arrastrándolo hacia un destino que no podía comprender. La figura en la niebla, esa sombra que lo había observado antes, apareció de nuevo, esta vez mucho más cerca. El corazón de Samuel latió con fuerza, y en su mente solo había una palabra: escapar. Pero la criatura ya estaba cerca. Samuel no podía ver su rostro, pero sentía su presencia con cada paso que daba. Podía oír su respiración, profunda y constante, como si estuviera justo detrás de él. De repente, un chillido espeluznante rompió el aire, y todo a su alrededor se iluminó con una luz irreal. El bosque pareció volverse más oscuro,
y el aire se volvió tan frío que sus huesos parecían congelarse. La criatura lo estaba alcanzando. Sin embargo, antes de que pudiera girarse para enfrentarse a ella, algo más ocurrió. Un estruendo ensordecedor retumbó en el aire, y una sombra aún más grande surgió entre los árboles. Samuel sintió un tirón en su pecho, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo, y luego todo se desvaneció en la oscuridad. Lo último que escuchó antes de caer al suelo fue un rugido profundo, que parecía resonar en su corazón mismo, como si el bosque entero estuviera llorando. Los ecos del pasado y las sombras del futuro. La niebla seguía acechando el pueblo de Besford como un manto espeso, mientras la noche se deslizaba con la misma quietud mortal. La desaparición de Samuel había dejado una marca indeleble en la comunidad. Las casas estaban más cerradas que nunca, y los aldeanos apenas se atrevían a susurrar entre ellos sobre los extraños sucesos que estaban ocurriendo. Sin embargo, no todos compartían el mismo miedo. Para algunos, los ecos del pasado, las antiguas leyendas del Dogman, empezaban a tomar forma en su mente de una manera inquietante, como si todo aquello hubiera sido una predestinación, un ciclo que debía cumplirse. La vida en Besford nunca había sido fácil. El frío y la soledad del norte de Michigan siempre habían dejado huellas profundas en sus habitantes, pero hasta ahora, los recuerdos de viejos mitos y supersticiones se habían desvanecido con el tiempo. Pero ahora, algo los traía de vuelta. Algo que nadie podía explicar completamente. Entre los pocos que se atrevían a hablar de lo que sucedía estaba Old Man Henry, un anciano que había vivido en Besford toda su vida. Sus cabellos grises caían desordenadamente sobre su rostro, y su mirada parecía perdida en un mundo que solo él podía ver. Cuando la desaparición de Samuel llegó a oídos de los jóvenes, ellos empezaron a buscar respuestas, pero Henry les dijo lo que había sabido siempre: el Dogman no duerme. Solo espera. Aquella noche, los murmullos acerca de lo que había sucedido en el bosque llegaron hasta su cabaña, un refugio escondido entre árboles que parecía sacado de un cuento de terror. Henry se levantó de su silla, sus huesos crujieron con el movimiento, pero su mirada nunca dejó de ser firme, como si todo aquello no fuera nuevo para él, sino solo una continuación de algo que se había detenido hacía mucho tiempo. A través de la ventana, observó la niebla envolver las colinas. «Debe haber sido él», susurró. «No es algo nuevo. El Dogman no comenzó hoy». Henry había sido uno de los pocos que había escuchado las historias de los ancianos nativos, historias que hablaban de rituales oscuros, pactos olvidados y maldiciones antiguas que se transmitían de generación en generación. La criatura, en su forma humana, había sido un hombre como cualquier otro, pero el precio de su supervivencia había sido la eternidad como una sombra en el bosque. El precio de la inmortalidad, pensó Henry, mientras el viento golpeaba su ventana, creando una extraña melodía que parecía provenir de más allá del tiempo. Para muchos, lo que Henry decía era solo locura. Pero para él, todo tenía sentido. El Dogman había estado esperando durante décadas, observando, cazando, y ahora el ciclo comenzaba de nuevo. Un ciclo marcado por la luna llena, que le otorgaba al Dogman su poder. Esa noche, mientras Henry reflexionaba en soledad, un grupo de jóvenes decididos a desentrañar los misterios del Dogman se aventuraron en el bosque. Ellos no sabían lo que les esperaba, pero su curiosidad era más fuerte que el miedo. Llevaban cámaras, linternas y hasta una grabadora para capturar todo lo que sucediera. Estaban seguros de que podrían probar que las leyendas no eran más que cuentos inventados por los viejos para asustar a los niños. Al principio, la aventura fue tranquila. Caminaban por los senderos del bosque, riendo y bromeando, ignorando los susurros que el viento traía consigo. Pero a medida que avanzaban, algo comenzó a cambiar en el ambiente. El aire se volvió denso y frío, como si el bosque estuviera respirando. Las sombras de los árboles se alargaron, y un sentimiento de incomodidad se apoderó de ellos. No fue hasta que llegaron al claro donde todo comenzó a torcerse. En ese lugar, el aire se volvía más espeso, y los sonidos de la naturaleza parecían haberse detenido por completo. El crujir de las hojas bajo sus pies desapareció, y lo único que podía oírse era la respiración acelerada de los chicos. La linterna de uno de ellos comenzó a parpadear. De repente, uno de ellos gritó, señalando algo en la distancia. En la penumbra, una figura alta y oscura emergió entre los árboles. Los ojos brillaban como carbones encendidos, y la criatura caminaba de una manera que solo podía describirse como una mezcla de humano y bestia. No tenía un rostro claramente definido, pero sus ojos parecían fijos en los jóvenes,
como si estuviera esperando su siguiente movimiento. Los chicos, aterrados, intentaron retroceder, pero el pánico los paralizó. Uno de ellos trató de grabar con su cámara, pero la luz de la linterna apenas iluminaba la criatura, haciendo que todo se volviera aún más oscuro y aterrador. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. El sonido de sus respiraciones se amplificó en la quietud, como si el bosque entero los estuviera observando. En un abrir y cerrar de ojos, la figura desapareció, dejando solo la sensación de su presencia, como si se hubiera desvanecido en el aire. Los chicos corrieron, sin mirar atrás, sabiendo que lo que acababan de presenciar era más que un simple mito. No tenían pruebas, pero sabían lo que habían visto, y esa visión los perseguiría por siempre. Al día siguiente, algunos de ellos contaron su historia, pero nadie les creyó. Nadie excepto Henry, que los miró con una sonrisa triste. Sabía que sucedería, dijo. La criatura no quiere ser vista. No quiere que lo encuentren. El Dogman está en el bosque, esperando el momento adecuado. Pero Henry también sabía algo que nadie más parecía entender. El ciclo del Dogman estaba cerca de su punto culminante. La criatura había estado despertando lentamente, y la desaparición de Samuel no era más que el preludio de lo que estaba por venir. Los viejos relatos hablaban de un despertar, un regreso a la vida de la bestia, que solo ocurría cuando las estrellas se alineaban con la luna llena. La calma que había envuelto Besford durante décadas estaba por romperse, y con ella, el despertar de una oscuridad que había permanecido escondida en las sombras del pasado. Un oscuro presagio se cernía sobre el pueblo. El rastro de la muerte y la mutilación. La luna llena se alzaba en el cielo, bañando el paisaje con su luz plateada, mientras el aire, denso y frío, se apoderaba de todo lo que tocaba. Los habitantes de Besford ya no podían ignorar la verdad, aunque muchos seguían haciéndolo por miedo. El Dogman ya no era solo una leyenda, era una presencia tangible, una fuerza oscura que había comenzado a arrastrar consigo vidas, cuerpos y almas hacia el abismo. En las primeras semanas de los sucesos extraños, las desapariciones seguían siendo un misterio. Pero luego, los aldeanos comenzaron a encontrar los restos de los desaparecidos, dispersos por el bosque, a menudo mutilados de formas espantosas. El horror que comenzaba a desbordar el pueblo no tenía comparación con nada conocido por los habitantes. Una de las primeras víctimas fue el joven James Carter, quien había decidido acampar por la zona del bosque donde las desapariciones eran más frecuentes. Nadie lo vio salir, ni regresar. Sus amigos, preocupados, comenzaron a buscarlo al día siguiente. Y fue entonces cuando hallaron su cuerpo. Lo que encontraron no era solo un cadáver. James había sido desmembrado, su torso mutilado de tal forma que parecía que algo con una fuerza brutal había arrancado su carne, sus huesos rotos como si se hubiera partido de un solo golpe. Su rostro estaba congelado en una expresión de horror, como si en sus últimos momentos hubiera sido testigo de algo indescriptible. Pero lo peor no estaba en su cuerpo, sino en la forma en que había sido colgado. James estaba suspendido de un árbol, sus piernas dobladas hacia arriba, su torso rasgado y colgando como un espantapájaros macabro. La forma en que su cadáver estaba colocado no era algo natural, ni siquiera algo que pudiera hacer un ser humano. Era claro que el Dogman no solo lo había matado, sino que lo había exhibido, colgando su cuerpo como un trofeo macabro. La escena era aún más perturbadora cuando los investigadores intentaron desenterrar los restos. Cerca de la tumba improvisada de James, descubrieron huellas de patas enormes, profundas en la tierra, que se arrastraban hacia un arbusto cercano. Algo había escarbado en el suelo de forma frenética, como si lo hiciera por instinto, algo que pensaron que podía haber sido un animal. Pero las huellas eran demasiado grandes para ser de cualquier criatura conocida. Esa misma noche, un grito desgarrador rompió la calma del pueblo. Una mujer, Sarah Montgomery, corrió fuera de su casa, gritando que su esposo había desaparecido. Su grito fue seguido por la misma llamada a la búsqueda. Como el pueblo estaba acostumbrado a las desapariciones, pensaron que era solo otra víctima más. Pero nunca imaginaban que encontrarían algo mucho peor. Un par de días después, en una zona alejada del pueblo, los aldeanos encontraron el cuerpo de Thomas Richards, un veterano maderero que siempre se había mantenido alejado de los chismes y leyendas. Estaba semienterrado en el suelo, su rostro visiblemente distorsionado, marcado por una mirada que reflejaba un terror absoluto, como si hubiera sido incapaz de comprender la magnitud de lo que le había sucedido. Su cuerpo estaba cubierto parcialmente de tierra, pero lo que más perturbaba era la forma en que sus ojos, inyectados de pánico,
parecían haber sido despojados de toda esperanza. A su alrededor, la tierra estaba levantada en forma irregular, como si algo o alguien hubiera escarbado frenéticamente en busca de algo. Su cuerpo estaba parcialmente cubierto por ramas y hojas, pero la parte más inquietante era su cara. Sara, al ver su rostro, cayó al suelo de horror, reconoció la expresión de terror en su marido, pero al mismo tiempo, algo más la aterró, la forma en que su cuerpo había sido enterrado, cuidadosamente, como lo hace un perro cuando entierra su hueso, para volver después y disfrutar del sabor de su presa. Como si su vida misma fuera solo una pieza en un macabro juego. La noticia de estos hallazgos se extendió rápidamente por el pueblo, y la comunidad estaba en shock, más que nunca antes. Nadie sabía cómo reaccionar, nadie sabía qué hacer para detener lo que parecía ser un ciclo imparable de muerte. La criatura, el Dogman, ya no era un mito. No era una leyenda de los viejos del pueblo. Estaba allí, haciendo algo que ni las criaturas más salvajes de la naturaleza se atreverían a hacer. La presencia de la criatura parecía regodearse en el terror y el sufrimiento de sus víctimas, no solo matándolas, sino dejándolas expuestas, colgándolas de los árboles como trofeos macabros. Como si estuviera enviando un mensaje, como si el ritual de sus asesinatos tuviera un propósito más allá de la simple violencia. Esa noche, algunos de los aldeanos más valientes, decididos a hacer frente a la amenaza, se adentraron en el bosque armados con rifles y linternas. Lo que encontraron fue un paisaje de horror absoluto. En un claro del bosque, más cadáveres fueron encontrados. Esta vez, las víctimas no estaban completamente colgadas de los árboles, sino dispersas por el suelo. Algunas de las víctimas, horriblemente mutiladas, estaban semienterradas, sus cuerpos enterrados de forma torpe, dejando solo las caras visibles, petrificadas en una expresión de pavor. Los ojos abiertos de par en par, reflejando la última visión de la muerte que los había alcanzado. Las huellas del Dogman seguían apareciendo, gigantes y profundas, pero lo que más aterrorizaba a los que los encontraban era el rastro que dejaba la criatura en el suelo, como si hubiera regresado una y otra vez a sus víctimas, disfrutando lentamente del sabor de la muerte, como un predador que saborea el triunfo de una caza perfecta. Este macabro juego, este ciclo mortal que parecía repetirse con cada luna llena, no solo traía muerte. Traía horror. Traía el sabor del terror más puro, y a su paso, dejaba a un pueblo al borde de la locura. La situación era ya insostenible. La única pregunta que quedaba en el aire era, ¿quién sería la próxima víctima del Dogman? La caza comienza, enfrentamientos en el bosque. El sol se había puesto, y el aire helado de la noche se apoderaba rápidamente de los bosques de Besford. El pueblo, que durante días había vivido bajo la sombra del miedo, estaba a punto de enfrentarse a la más terrible de las realidades. El Dogman no solo estaba acechando desde las sombras, ya había dejado su marca en cada rincón del bosque. Las muertes, las mutilaciones, el misterio, todo había llegado a un punto sin retorno. A medida que la luna llena emergía de entre las nubes, iluminando con su luz plateada el oscuro bosque, el grupo de hombres valientes y desesperados se adentraba entre los árboles. Entre ellos se encontraba el sheriff Fiona Jay, quien había liderado las investigaciones desde el principio, convencido de que algo sobrenatural acechaba en las sombras. Junto a él, algunos de los cazadores locales, hombres curtidos por años de vida en el campo, y un par de hombres más de la ciudad que traían rifles de largo alcance y una determinación que solo la desesperación podía alimentar. Estaban armados hasta los dientes, preparados para enfrentar lo que muchos consideraban una criatura mítica, pero que había probado ser tan real como la sangre en sus manos. Mientras avanzaban, los sonidos del bosque parecían apagarse, el viento había cesado, y los árboles se erguían como gigantes que miraban con ojos invisibles, observando cada paso, cada movimiento. «Estemos alertas», murmuró el sheriff Jay. «Lo que estamos buscando no es un animal común, es algo más. No sabemos si puede sentir el miedo, pero si lo hace, tendremos que usarlo a nuestro favor». De pronto, el aire se volvió denso, como si la propia atmósfera fuera más espesa. Nadie dijo una palabra. Cada uno de los hombres sabía que lo que estaba por suceder iba más allá de todo lo que habían conocido. El Dogman no era solo una leyenda, era la manifestación de un terror primitivo, algo que solo existía en los peores pesadillas. A lo lejos, se oyó un crujido. Luego otro. Y luego, el sonido inconfundible de algo moviéndose rápidamente entre los árboles. Los hombres se detuvieron de inmediato, sus ojos escudriñando la oscuridad. No había duda. Algo estaba allí. El ruido se acercaba,
y las sombras parecían cobrar vida en la penumbra. ¡Ahí!, gritó uno de los cazadores, apuntando con su rifle hacia un arbusto cercano. Los demás levantaron sus armas, listos para disparar. Pero antes de que pudieran reaccionar, una figura oscura se materializó frente a ellos. Era el Dogman. El monstruo se erguía como una torre de pesadilla. Su altura era aterradora, su cuerpo cubierto de un pelaje negro azabache que brillaba bajo la luz de la luna. Sus ojos rojos brillaban con intensidad, reflejando una maldad primitiva que parecía penetrar el alma de quien los miraba. Su mandíbula, ancha y poderosa, se abrió en una mueca que podría haber sido una sonrisa o una amenaza. El terror recorrió la espina dorsal de los hombres, pero no había vuelta atrás. Ya estaban ahí, frente a la criatura. El Sheriff Alley, con el corazón palpitante, levantó su rifle de caza, apuntando con precisión hacia la criatura. La tensión en el aire era palpable. Nadie respiraba. El Dogman los observaba, completamente inmóvil, como si estuviera evaluando a sus presas. Fue el primer disparo el que rompió la quietud de la noche. Un estruendoso «bang» resonó en el bosque. El proyectil impactó en el pecho del Dogman, pero la criatura ni siquiera se inmutó. La bala había golpeado su piel, pero no había hecho mella en su imponente figura. Un rugido gutural, bajo y resonante, emergió de su garganta, y antes de que los hombres pudieran reaccionar, el Dogman saltó hacia ellos con una rapidez sobrenatural. El caos estalló. Disparos resonaron por todo el bosque mientras el Dogman se lanzaba sobre el grupo, utilizando sus enormes garras para derribar a los hombres uno por uno. Los rifles de largo alcance se disparaban a ciegas, pero el Dogman esquivaba los disparos con una destreza inhumana, saltando de un árbol a otro, desapareciendo en las sombras antes de volver a atacar. Uno de los cazadores cayó al suelo con un grito desgarrador, su rostro contorsionado en una expresión de puro terror. El Dogman, con su garra afilada, le arrancó la garganta de un solo golpe, dejando al hombre sin aliento mientras su cuerpo caía pesadamente sobre el suelo cubierto de hojas. «No podemos derrotarlo», gritó uno de los hombres. «Es demasiado rápido. Demasiado fuerte». Pero ya era demasiado tarde. El Dogman se movía como un espectro, invisible en las sombras, atacando y desapareciendo antes de que pudieran reaccionar. Con cada ataque, su ferocidad crecía, y el miedo entre los hombres se transformaba en desesperación. Nadie sabía cuántos quedaban de pie, ni cuántos más caerían. La pesadilla se convirtió en una caza imparable, un juego mortal donde la única regla era sobrevivir. Pero el Dogman no quería que sobrevivieran. No era solo un depredador, era un cazador que disfrutaba del juego, que saboreaba la lucha, el miedo, la desesperación. Fue el Sheriff Alley quien, en un momento de claridad, corrió hacia un claro cercano, intentando atraer al Dogman lejos de los demás. En ese momento, vio algo que lo heló hasta los huesos. El Dogman no solo cazaba para alimentarse, cazaba para exhibir. Desde lo alto de un árbol cercano, el cuerpo de uno de los cazadores caía lentamente, colgado por los pies, su rostro congelado en un grito mudo, los ojos vidriosos mirando al vacío. El Dogman estaba dejando una marca de su presencia, una señal de su dominio sobre ese territorio maldito. La escena era tan espantosa, tan grotesca, que Alley apenas pudo evitar vomitar. Pero sabía lo que tenía que hacer. Tenía que destruir al monstruo, o moriría de todos modos. Los disparos continuaron, pero en esa noche interminable, parecía que el Dogman no tenía fin. Un enfrentamiento que nunca terminaría. La criatura estaba demasiado avanzada, demasiado poderosa para que la simple fuerza humana pudiera competir. Y así, la noche pasó, con un rastro de sangre y muerte a su paso. Los sobrevivientes eran pocos, y el pueblo se sumía en una oscuridad más profunda que antes. Había comenzado la caza, pero no sabían si sería el fin. El último encuentro. El final del Dogman. La noche ya no era solo oscura. Era impenetrable, como si el mismo cielo hubiera decidido ocultar la luz, dejando que el mal tomara forma y se despojara de cualquier resto de humanidad. En los rincones más profundos del bosque de Besford, el terror se había instalado de manera permanente. Lo que había comenzado como una leyenda, algo para contar alrededor de una fogata, ahora era un horror palpable, una realidad demasiado cruda para ser ignorada. El Sheriff Alley, junto a los pocos sobrevivientes, aún no comprendía la magnitud del monstruo al que se había enfrentado. Habían fallado. Habían subestimado la fuerza primitiva del Dogman.
La criatura había dejado su marca en todos los que habían cruzado su camino, pero aún quedaba una última esperanza, una última oportunidad para detener la pesadilla. «Es ahora o nunca», susurró Jay a los pocos cazadores que quedaban a su lado, sus ojos cansados pero llenos de determinación. El miedo había dejado de paralizarlos. Ahora solo quedaba el deseo de venganza, el deseo de acabar con esa bestia que había arrasado con todo lo que conocían. De noche, en la oscuridad más densa, comenzaron a rastrear al Dogman. Ya no quedaba lugar para la duda. La luna llena seguía brillando con fuerza, iluminando los árboles que se erguían como sombras distorsionadas, como columnas de una ciudad olvidada. Sin embargo, la luna no era la única luz que podía verse en el bosque esa noche. Desde lo profundo de las entrañas del bosque, algo resplandecía como un fuego, los ojos del Dogman. Jay se detuvo en seco. Había oído historias de personas que aseguraban haber visto los ojos del Dogman antes de caer víctimas de su ferocidad, pero nunca imaginó que aquella mirada penetrante lo sería tanto. Los ojos rojos del monstruo brillaban, casi como si pudieran devorar la oscuridad misma. Estaban allí, a pocos metros de distancia, pero la criatura permanecía en silencio, observando desde las sombras. De repente, un sonido horrible quebró el silencio. Un crujido, como el de ramas quebrándose bajo un peso abrumador, rompió la quietud de la noche. El Dogman había dado un paso hacia ellos. Y luego otro. Su figura imponente comenzó a materializarse entre la neblina, con sus grandes garras y su cuerpo cubierto de un pelaje espeso y oscuro que parecía absorber la luz. Jay no podía permitir que ese monstruo viviera más. Sabía que si no lo detenían, Besford nunca volvería a ser el mismo. La gente que quedaba en el pueblo no podría vivir con el recuerdo de lo que había sucedido. No sin enfrentarse a un peligro inminente. Sin mediar palabra, el sheriff levantó su rifle, apuntó y disparó. Pero la criatura fue más rápida. En un parpadeo, desapareció entre los árboles, y el disparo de Jay fue inútil, perdiéndose en la neblina. Aún con su rostro pálido, Jay corrió hacia el lugar donde había estado el Dogman, pero se detuvo en seco cuando vio una forma colgada de un árbol, una figura colgante, imposible de ignorar. El cuerpo de uno de sus hombres estaba allí, suspendido por los pies, su cuerpo torcido de una manera grotesca. La cara del hombre estaba congelada en una expresión de horror extremo, sus ojos desorbitados, como si aún estuviera vivo en algún rincón de su mente, atrapado en su última visión de la criatura. El Dogman había dejado un mensaje. Su caza no solo era por hambre, sino por el puro deleite en el sufrimiento de sus víctimas. En ese momento, Jay sintió que algo se rompía dentro de él. No era solo el deseo de venganza lo que lo movía, era la desesperación por detener aquello que parecía eterno. Con la adrenalina corriendo por su cuerpo, Jay y los pocos cazadores restantes comenzaron a rodear al Dogman, atrayéndolo a un claro donde pensaban hacerle frente. La criatura no era tonta, sabía lo que estaba ocurriendo. Pero, como siempre, se alimentaba de su propia seguridad, de la seguridad de ser un depredador absoluto. De pronto, Jay lo vio. De pie, erguido en el centro del claro, el Dogman miraba hacia ellos con sus ojos de fuego. Parecía reírse, burlarse. Sabía lo que estaba por suceder, y su presencia era tan imponente que parecía envolver todo el espacio. No se podía escapar de su mirada. El sheriff, con el corazón a punto de estallar, levantó el rifle una vez más y disparó. Esta vez, el impacto fue certero. Un grito profundo resonó en el aire. El Dogman cayó al suelo, pero no estaba muerto. No aún. En su último suspiro, el Dogman emitió un sonido gutural, como si estuviera hablando un lenguaje antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Jay dio un paso atrás, sintiendo una presencia aún más oscura sobre él, como si la misma esencia del mal estuviera a punto de apoderarse de su alma. El Dogman, con un último esfuerzo, levantó su rostro hacia el cielo. En ese instante, el bosque entero pareció estremecerse. Los árboles temblaron. Un viento gélido corrió a través del claro, y luego, con un rugido final, la criatura desapareció entre las sombras. El Dogman ya no estaba allí. Había muerto, pero en su muerte parecía dejar una parte de sí misma en el aire, algo que nunca desaparecería. El terror no terminó con su caída. El Dogman se había ido, pero algo en el aire, algo en el bosque, había cambiado para siempre. Besford nunca podría olvidar lo que había sucedido en aquellos días oscuros. La criatura había sido vencida, sí, pero su leyenda persistiría,
como las cicatrices de una herida que nunca sana. Al día siguiente, los sobrevivientes regresaron al pueblo, su espíritu marcado por lo que habían vivido, y las sombras del Dogman seguían acechando cada rincón, esperando al próximo que se atreviera a adentrarse en el oscuro bosque de Besford. Gracias por escuchar esta historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad, desde donde nos escuchas, en la sección de comentarios. Esto nos ayuda a conocer nuestro alcance, y compártelo en tus redes sociales. Gracias.